Colosenses 4:14. Lucas escribe el libro de los Hechos no desde el punto teológico, sino desde el punto como un historiador. Pero eso no quiere decir que en el libro de los Hechos no encuentres teología. ¿Qué es teología? Es el estudio de Dios. Entonces, no es que en el libro de los Hechos no haya esto, sino vamos a ver más adelante el propósito del libro de los Hechos. MacArthur dice, Lucas era un historiador preciso, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas, como también de la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia. O sea, Lucas no era un hombre común, era un hombre dotado, era un médico, era, como dice otro comentarista, un historiógrafo. Quiere decir que este hombre era un especialista, era meticuloso. Lucas, cuando lees el Evangelio de Lucas y luego lees el libro de los Hechos, tú vas a darte cuenta que este personaje o este autor realmente había gastado tanto tiempo en sus investigaciones para tratar de ser preciso y llevar a demostrar con pruebas sobre un personaje que es Jesucristo. Entonces, Lucas es especialista, como te digo, meticuloso, como dice un autor. Vas a ver, por ejemplo, Lucas, cuando él escribe y habla sobre los viajes del apóstol Pablo, él te da fechas: 3 meses en Grecia, 5 días viajando a Troas y 7 días se quedó allí. El primer día de la semana Pablo adoró con su compañero en Troas, y eso está en el capítulo 20. O sea, lo que Lucas hace es darte detalles, y esos detalles, para cualquiera que le gusta una historia, le sirve mucho, porque se puede parar y comenzar a imaginar todos estos eventos que están viniendo. Ahora, el libro de Lucas han afirmado en su gran mayoría que el que lo escribe justamente es este personaje, el médico, historiador Lucas. Aún el canon muratoriano es un canon que estuvo en el primer siglo, el siglo 170, que este canon hacía una gran lista y afirmaba que libros eran considerados canónicos del Nuevo Testamento. Ellos consideran que el libro de los Hechos hablaba sobre los apóstoles. O sea, ellos decían, se decía de este canon, que hay un gran libro que habla de los hechos de los apóstoles. Entonces, dando referencia que hay un libro de un personaje llamado Lucas, de un autor llamado Lucas, que escribe sobre los hechos de los apóstoles. Bueno, este es este personaje Lucas. La otra pregunta sería, ¿quién escribe? Bueno, si vemos un poquito, fíjate, Hechos capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo. Bueno, y ahí ya vemos. Lucas escribe primariamente a este personaje llamado Teófilo. Teófilo significa amante de Dios. Algunos sugieren que Teófilo no necesariamente es un discípulo. Algunos sugieren que Teófilo puede ser un incrédulo. Algunos creen que Teófilo es un seguidor de Cristo y lo que Lucas quiere es afirmar su fe. Bueno, en realidad no sabemos. Sí sabemos que Teófilo era considerado para Lucas como esto, oh excelentísimo. Quiere decir que Teófilo era un personaje prominente en el círculo romano. Puede ser que sea un incrédulo o puede ser que haya sido un creyente. Pero dado el hecho, si haya sido un incrédulo, lo que Lucas quiso hacer con el Evangelio de Lucas es mostrar quién es Jesús. Y con el libro de los Hechos, evidenciar también lo que Jesús siguió haciendo después. Y eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué el nombre de los Hechos? Porque acá tenemos como gran título en tu Biblia, Hechos. Bueno, algunos sugieren que ese nombre Hechos fue puesto en el segundo siglo. Otros sugieren que se le asignó, por ejemplo, en otras Biblias vas a ver en los Hechos de los Apóstoles, como diciendo, estos son lo que los apóstoles dijeron. Algunos, de cierta manera, contradicen esto porque dicen ellos que Lucas acá no está tratando de decir de todos los hechos de los apóstoles, porque en realidad no habla de todos los apóstoles. Sí habla de algunos apóstoles y los hechos que hicieron estos apóstoles. Entonces algunos dicen,
no podría ser de los hechos de los apóstoles, porque tendría que ser algo mucho más general y mucho más amplio. Entonces quizá no es hecho de los apóstoles. Algunos han sugerido que Lucas está escribiendo como continuación de su evangelio, y creo que este es el punto. El punto está en ver este tratado como el segundo tratado. Es la continuación del evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Por ejemplo, el versículo 1 dice, en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? El evangelio de Lucas. Y dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces podemos llegar a esta conclusión, que Jesús, cuando Lucas quiere hablar de él, muestra todo eso en su primer tratado y ahora lo quiere mostrar cómo está obrando ahora en su iglesia. Algunos este libro lo han llamado los Hechos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque 60 veces en la Biblia habla de la palabra Espíritu, 40 veces se habla del Espíritu Santo. Entonces, es indudable que vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces no está mal que alguien lo pueda llamar los Hechos del Espíritu Santo, pero, como otro autor dice, si vemos la continuidad del primer tratado, que fue el Evangelio, con este segundo tratado, que es Hechos, si en el primer tratado se habló sobre Cristo, y en este segundo tratado se va a seguir hablando de lo que Cristo hace con su iglesia, entonces Lucas tiene como propósito seguir hablando de Cristo. Estas dos ideas no están mal. Es más, yo pienso de esta manera, es algo muy personal. Lo que Lucas está haciendo es seguir el mismo tratado, o sea, del primer tratado al segundo tratado, y es hablar de Cristo. Cristo sigue obrando en su iglesia, pero lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Y Lucas lo que va a hacer en el libro de los Hechos es justamente evidenciar y mostrar a Teófilo que la obra que empezó Cristo no terminó ahí, sino continúa. Y continúa ahora en su iglesia, pero lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Bueno, podemos pensar de esa manera. Otra pregunta sería, ¿qué encontramos en este libro? En este libro de los Hechos. Bueno, en este libro encontramos la creciente iglesia y cómo se desarrolla ese crecimiento en el mundo. Y hay algo importante acá. Lucas no está tratando de contarnos todos los detalles de la primera iglesia. ¿Ok? No debemos ir al libro de Hechos como para saber todos los pormenores. No, lo que Lucas quiere hablar es el impacto que hizo la iglesia con el evangelio en el mundo. Entonces ahí vas a ver la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y cómo impactó en el mundo. ¿Qué detalles encontramos en este libro? ¿Sabes qué? El libro de los Hechos es el libro más grande del Nuevo Testamento. Tiene 1007 versículos. Desde su primer tratado hasta su último tratado, que sería el segundo tratado de este libro de los Hechos, sabes que hay un tiempo grande. Por ejemplo, el segundo tratado, que es todo el libro de los Hechos, Lucas lo escribe en un lapso de 33 años. O sea, 33 años contiene las historias acá, en el libro de los Hechos. 33 años de lo que está pasando en la iglesia. Ahí está. Ahora, si sumas con el primer tratado del Evangelio, Lucas, por ejemplo, va a referir que Cristo empezó su ministerio a los 30 años. 3 años de ministerio que tuvo Jesús, Lucas lo cuenta en el Evangelio, pero Lucas inicia su Evangelio hablando de el nacimiento de Jesús. Entonces, desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión son 33 años. Y en este segundo tratado tiene un tiempo de otros 33 años de la iglesia. En total tienes ¿cuánto? 66 años. 66 años tiene ese lapso de lo que Lucas quiere poner como historia y evidencias para que los que leen tanto el Evangelio
y el libro de los Hechos puedan encontrar tanta, no solo información, sino todo lo que ha pasado en esta gran historia. Permite ahora mencionarte, haciendo otra pregunta, es ¿cómo llegó toda esta información para que Lucas pueda escribir? Sabes que Lucas no es uno de los discípulos, es un médico, es un gentil, cristiano, es un griego. Pero ¿cómo Lucas obtuvo toda esta información? Bueno, como dice en Lucas 1, del 1 al 3, leo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que Lucas, para que tome toda esta información, tanto del Evangelio y tanto del libro de los Hechos, ha tenido escritos y ha tenido información por oradores, o sea, la información de manera oral llegó hacia él. Por ejemplo, algunos sugieren que cuando Pablo fue tomado como prisionero en su primer encarcelamiento, él tuvo que viajar. Y él tuvo que, en ese viaje, se encontró con muchos otros apóstoles. Y él tomaba información y escribía, tomaba datos y seguía escribiendo. O sea, Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es un compendio muy estructurado, muy bueno, con un fin, ¿no? Como decíamos, escribir a Teófilo. Pero vamos a ver dentro de un momento el propósito por la cual Lucas escribe este libro de los Hechos. Entonces, podemos pensar que Lucas obtuvo datos de Pedro, Pablo, Santiago, Silas, Timoteo. Por ejemplo, Lucas estuvo en un momento en Antioquía y pudo haber estado allí con Bernabé. Y ahí quizás Bernabé le contó todo lo que pasó con Pablo por Juan Marco. Por ejemplo, Lucas estuvo con Felipe y ha obtenido información de Felipe, todo lo que sucedió con el eunuco. Entonces, Lucas era así, un hombre que tomaba mucha información y comenzaba a redactar. Ahora, hasta acá pareciera que Lucas es el principal autor del libro de los Hechos, pero no es así. El autor principal del libro de los Hechos, el autor, diríamos, el origen del libro de los Hechos, es Dios mismo. Dios es el que sopla, inspira su palabra. Lucas es el autor humano. Entonces está esa dualidad, siendo Dios el único autor, usando a Lucas para que su mensaje sea proclamada o sea dada. Y ahora sí llegamos a una pregunta que creo que es importante, es ¿por qué es útil estudiar el libro de los Hechos? Bueno, algunos sugieren que es por esto, ¿no? Porque es inevitable en que cuando estudias los evangelios, ahora vas a tener que estudiar las cartas de los apóstoles. Entonces el libro de los Hechos te da como esa transición de terreno judío, los evangelios, a el terreno de la iglesia, que son las cartas de los apóstoles, en este caso, en gran mayoría de Pablo y Pedro. Entonces, Lucas establece la base para la literatura de lo que va a ser más adelante, las epístolas. Alguien dijo así: es como una bisagra sobre todo lo que vendrá más adelante en cuanto a la iglesia. John MacArthur dice: Hechos abunda de transiciones del ministerio de Jesús a los apóstoles, del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, el libro de los Hechos es ver como una transición, saliendo del terreno judío para ver cómo Dios establece su iglesia, cómo Cristo establece su iglesia y lo que la iglesia va a hacer de allí en adelante. ¿Sabes que en el libro de los Hechos contiene 26 discursos? Y muchos pequeños y grandes discursos, por ejemplo, 8 discursos de Pedro, un sermón de Esteban, una breve explicación de Cornelio, de Jacobo en el concilio de Jerusalén. Por ejemplo, tenemos del escribano de Éfeso,
de Festo y otros personajes más. O sea, hay muchos sermones grandes y pequeños dentro del libro de los Hechos. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Saben? Es importante para ver, porque Lucas está dando detalles de cómo ellos están dando su sermón. Entonces Lucas nos da la facilidad de poder ver los pensamientos. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, ahí en la isla de Mileto, Hechos capítulo 20, puedes ver qué había en la mente de Pablo y qué pensaba de la iglesia. Y Lucas está tomando toda esa información para que nosotros la tengamos. Eso hace Lucas. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuándo se escribió el libro de los Hechos? Bueno, se escribió el año 62 después de Cristo. Entre el año 62, algunos sugieren 64, en ese lapso se escribió mucho antes del año 70, porque el año 70 es cuando vino la destrucción a Jerusalén. Algunos sugieren que fue después de la destrucción de Jerusalén. Si esto fuera verdad, que fue escrito después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Lucas tuvo que haber escrito lo que pasó en esa destrucción. Y tuvo que haber escrito cómo Pablo murió. Pero sabes que Lucas termina de manera abrupta en el capítulo 28 y no se habla más de Pablo, como que queda ahí y no se dice cómo Pablo muere. Entonces, Lucas es muy probable que lo haya escrito el 62 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, era enseñar a su amigo Teófilo los dichos y hechos del Señor Jesús. El Evangelio debe ser proclamado en el mundo. Entonces, el libro de los Hechos va a dar mención sobre esto. No sé si recuerdas, cuando estudiamos Mateo capítulo 16, del 15 al 18, vimos que las puertas del Hades no van a poder destruir lo que es la iglesia. Porque Él, dice, levantaría su iglesia. Eso dijo Jesús. Yo levantaré mi iglesia, ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. El libro de los Hechos te demuestra eso. Te demuestra que nada podía destruir esta obra. Pensando en la iglesia. Bueno, llegamos a un punto final. Sería cómo se divide esta carta. Bueno, de manera práctica he tomado del libro de estudio de John MacArthur esta división. Y podríamos dividir de esta manera. El testimonio a Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 8. El testimonio a Judea y Samaria, del capítulo 8, del versículo 4 al capítulo 12, versículo 25. Y en tercer lugar, el testimonio a los fines de la tierra, del capítulo 13, del versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 31. Ya está dividido de tres maneras todo el libro de los Hechos. Todo lo que te acabo de informar es el contexto de todo el libro de los Hechos. Si has tomado detalle y has visto los detalles y has tomado nota, te puede servir todo esto para ver por qué es importante estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos entonces tiene como prioridad mostrar las obras que Cristo está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo en la iglesia local, cómo se extiende el Evangelio. Así es que, pensando en esto, vamos a arrancar ahora a estudiar los pasajes, ¿ok? Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5 esta mañana. El tema es una exposición para demostrar que Cristo sigue obrando en el mundo. Ese es el tema. Una exposición para demostrar que Cristo sigue obrando en el mundo. Bueno, este es como un título general de todo el libro de los Hechos, pero tiene relevancia todo lo que vamos a ver ahora también. Hechos, una exposición para demostrar que Cristo sigue obrando en el mundo. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí. Estos 5 versículos vamos a estudiar. En primer lugar, vamos a ver esto. Observa la centralidad de Cristo en la exposición. Observa la centralidad de Cristo en la exposición. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Observa la centralidad de Cristo en la exposición. Fíjate cómo inicia Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, te da por hecho que hay algo antes que este segundo tratado. Y sabes que esta idea del primer tratado te da la idea de 2 series. 2 series o 2 tomos, 2 libros. Pero no 2 libros que están separados y que no tiene armonía entre ellas dos. Sino todo al contrario. Tiene armonía. Porque si tú ves el último capítulo del Evangelio de Lucas, van a surgirte algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas sería: ¿qué pasó con la promesa que Jesús hizo? Porque Jesús va a hacer una promesa allí. Otra pregunta sería: ¿qué pasó con Jesús? Otra pregunta natural que te saldría es: ¿qué pasa con los 11? ¿Se quedan para siempre en el templo? Porque así termina el Evangelio de Lucas en el último versículo. Entonces, Lucas quiere que Teófilo no se quede con esta parte nada más. Al contrario, Teófilo tenga todos los pormenores. ¿Qué siguió? ¿Cómo avanzó? ¿Qué relevante es Cristo? ¿Qué ahora hacen los apóstoles? Entonces, el libro de los Hechos va a hacer esto: demostrar la obra poderosa de Cristo en la vida de los creyentes en esa primera iglesia, y todo lo como de ahí hacia adelante se expande sobre diferentes regiones para llegar con el Evangelio y establecer la iglesia, iglesias locales. Y todo esto va a suceder. Entonces, esto es como un recordatorio de la importancia que tuvo su primer tratado. Piensa esto. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No sé si te das cuenta que Lucas está refrescando la mente de Teófilo. Le está diciendo: Teófilo, todo esto ya te dije de lo que Jesús hizo y enseñó. Le está trayendo a su mente las cosas que habló. ¿Sabes de qué te habla esto? Te habla que lo que te dije fue importante. Establece la base. Es más, si quedaste fascinado, no queda la historia allí. Todo al contrario, la historia sigue hacia adelante. Entonces Lucas va a hacer eso. Cuando pensaba en esto, aunque nosotros no hemos estudiado el Evangelio de Lucas, pensé en un momento, dije: si voy a estudiar Hechos, es el segundo tratado. Tenemos que estudiar el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Son 24 capítulos el Evangelio de Lucas. Para llegar a los Hechos dije: nos va a tomar un largo periodo de tiempo. Bueno, pero como está dentro de los evangelios sinópticos, el Evangelio de Lucas tiene bastante paralelismo con los otros evangelios. Entonces, hay algo que quería recordarte, lo que hemos visto en Mateo. En Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando hemos estudiado ese último capítulo y esos 2 últimos versículos, si has seguido la predicación positiva, nos hemos quedado al lado de ese monte, escuchando al lado de los apóstoles todo lo que Jesús les está diciendo en cuanto a lo que tienen que hacer discípulos de esta manera, y luego les da la promesa. Y ahora decimos: ¿y qué hicieron los discípulos? ¿Qué sigue? Quedamos ahí en ese monte. Entonces, el libro de los Hechos nos va a contar ahora todo lo que sigue hacia adelante.
Entonces este primer tratado podría decirte que es un principio de dos series. No sé si alguna vez viste una película y luego sale la segunda película. No sé. Volver al futuro 1, Volver al futuro 2. Y tú te quedas, quiero ver el 2, ¿no? Esta es la segunda serie. Si te quedaste con el Evangelio de Mateo, permíteme decir así, expectante de todo lo que pasó, bueno, acá viene lo que continúa, lo que Dios va a hacer con los apóstoles y con la iglesia. Pero hay algo más. ¿Sabes? Acá puedo yo afirmar una verdad. Permíteme hacer esto. En el primer tratado, Lucas gastó 24 capítulos para hablar acerca de Jesús. Y sabes que Lucas te da muchos detalles que los otros evangelios no te dan. Ahora piensa esto. Marcos y Juan son evangelios más cortos que Lucas. Solo Mateo es más largo que Lucas. Pero Lucas cuenta muchos pormenores que aún Mateo no te lo da. Lo que Lucas ha hecho en el primer tratado, ¿sabes qué es? Exponer el evangelio. Y acá está la predicación de Lucas. La exposición de Lucas. ¿Te acuerdas? El domingo pasado te decía que la única forma de abrir la escritura es de manera expositiva. Bueno, acá ves este patrón. Lucas expone en su evangelio sobre la persona de Jesús. Y ahora va a seguir exponiendo de la obra de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Y va a exponer en todo un libro. La predicación expositiva tiene que ver estos detalles. Entonces expone en 2 series. Es muy relevante entonces ver todos estos libros. Y este segundo libro, de Hechos, tiene 28 capítulos. Y dice así, ¿no? Dice, en el primer tratado, ahora dice, oh Teófilo. Ahora, Lucas sabe tratar bien a los que él quiere influenciar. Y le pone en el lugar que tiene que poner a Teófilo. Teófilo no es un dios. Teófilo es una persona importante en el mundo romano. De esa manera se puede deducir. Pero Lucas no deja de decirlo de esta manera. Oh Teófilo. Oh excelentísimo, en otro momento lo va a decir. Fíjate, dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, está en el Evangelio de Lucas cuando le dice así, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas sabe tratar bien y habla bien en cuanto a Teófilo. Ahora, hay algo más. Permíteme hablar de este primer tratado y el segundo tratado que ya estamos entrando. ¿Sabes? Hay una centralidad acá. El punto acá no es Pedro. El punto acá no es Pablo en el libro de los Hechos. El punto en el Evangelio de Lucas no son los apóstoles. En el Evangelio de Lucas el punto es Cristo. Y en el libro de los Hechos, la centralidad es Cristo. Lo que Cristo está haciendo no terminó, continúa su obra. Y ahí te das cuenta entonces de estas 2 cosas que te mencioné. La exposición, gastar muchas palabras, recopilar mucha información o copilar mucha información, ponerlo en un evangelio y luego ponerlo en hechos con un solo énfasis. Demostrar de manera clara quién es Jesús y lo que Él sigue haciendo. Pero no solo eso, la centralidad, Jesús. Jesucristo es la centralidad de todo mensaje. Tú sacas a Cristo dentro de la centralidad de una exposición, no te queda nada. La centralidad de todo mensaje está a Cristo. No estoy hablando de hacer decir el texto y que en todos los textos aparezca Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que desde Génesis a Apocalipsis hay un solo personaje, Jesucristo. Y en el libro el Evangelio de Lucas se habla de Cristo. Y en el libro de los Hechos se habla de la obra de Cristo. La centralidad de Cristo. Y en las exposiciones debe estar también la persona de Jesucristo. Bueno, dicen en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
no vamos a ver el Evangelio de Lucas, tendríamos que explicar todo lo que hizo y enseñó en el Evangelio de Lucas, meternos en el Evangelio de Lucas, todo lo que hizo. Creo que ya saben bastante bien de todo lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan? ¿Qué Jesús hizo? Milagros. De todo lo que hizo. ¿Y para qué sirvieron los milagros? Los milagros sirvieron para autenticar quién es Jesús, que Él es el Mesías. Todos esos milagros correspondían solamente al Mesías. Él es el Mesías. Ahora, no solo lo que hizo, sino lo que enseñó. Lucas no quedó callado, no solamente te habló de los milagros, sino de las enseñanzas de Jesús. Y ahí está su palabra. Para Lucas era importante, entonces esto también es trascendental. Las enseñanzas que Jesús hizo, que comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, el versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba. Bueno, el Evangelio de Lucas no termina como Mateo. Mateo, ¿te acuerdas que termina con esa promesa de Jesús? Bueno, el Evangelio de Lucas termina distinto. O sea, en el Evangelio de Lucas te cuenta Lucas la ascensión de Jesús. Te narra esa parte. Y acá entonces continúa. Es como vuelve a meterte en la historia cuando los apóstoles van a escuchar las últimas instrucciones de Jesús. Eso es lo que Lucas va a hacer un poquito más, y lo vamos a ver en las siguientes exposiciones. Pero tiene que ver ahora, Lucas dice, hasta el día que fue recibido arriba. Esta idea, hasta el día que fue recibido arriba, es bastante importante también. O sea, Jesús no es cualquier persona, es el Mesías. Y como el Mesías, Él fue de donde regresó, de donde procedió sería. ¿De dónde viene Jesús? Bueno, Él es Dios. Es el eterno Dios. La segunda persona de la Trinidad. Siempre ha estado ahí con el Padre, ¿no? Y nunca en un sentido, nunca se han dividido en un sentido. O sea, mientras ellos han seguido coexistiendo en esa misma esencia, ¿no? Entonces, pero ahora ese Jesús que estaba de manera corporal, con un cuerpo glorificado, ahora va a ascender como cual campeón que venció a sus enemigos y expuso a sus enemigos triunfando sobre la cruz del Calvario. Ahora va a subir y ascender al cielo. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta está la idea de ascender. Jesús ascendió arriba. Bueno, y dice el versículo 2, al final dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos, y la pregunta natural surge, ¿qué mandamientos le dio? Bueno, hay varios mandamientos que les dio, pero si vemos la última parte en el contexto, es justamente hacer discípulos, los mandamientos que le dio. Y hay varios mandamientos que Jesús dio a sus apóstoles. Bueno, entonces, acá aún hay algo más importante, hay otra cosa importante acá. Es este dinamismo de la obra del Espíritu Santo en el ministerio público de Jesús, en todo momento. Él dependió del Espíritu Santo para ver ahora que esos mandamientos van a tener que ser guardados. Y sobre esto Lucas lo va a desarrollar también la obra del Espíritu Santo, lo que tenía que hacer. Y termina diciendo ese versículo 2, a los apóstoles que Él ha escogido. Y bueno, y podemos ver un pasaje nada más. Dice, después que subió al monte, llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar. Es Marcos 3, del 13 al 14. Esta es la idea, ¿no? Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Jesús eligió a 12 hombres. Y ninguno de estos 12 hombres tenía algún mérito para que Él los elija. Y acá está esa elección soberana del Señor. Llamó a los que Él quiso. Y dice así el pasaje. Soberanamente, como un Señor, llamó a los que Él quiso. Y vemos luego el propósito. Bueno, ahí está el primer punto. Observa la centralidad de Cristo en la exposición. En segundo lugar, observa la importancia de la resurrección de Cristo.
observa la importancia de la resurrección de Cristo. Versículo 3. Fíjate el 3 que dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndolos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si te das cuenta, Lucas está hablando de su primer tratado, lo que Jesús hizo y enseñó, y luego te explica, ese Jesús se presentó a ellos con pruebas tangibles, pruebas visibles, como dice acá, indubitables. O sea, no había forma de decir que no es así. Y surgen varias preguntas de esto. La pregunta sería, ¿por qué es necesario que Jesús se haya presentado a sus apóstoles para que todavía esta verdad se mencione? Bueno, acá ves a Jesús afirmando la fe de los apóstoles. El hecho que se aparezca era para afirmar su fe y demostrar que Él era el Mesías. Y no solo demostrar eso, sino que hubo un gran triunfo con su muerte, que venció el pecado, que resucitó y que iba a ascender al Padre y que les iba a encargar algo. Entonces ahí está el punto, ¿no? El punto está en que Jesús va a demostrar con pruebas. Pero antes de esas pruebas, acá Lucas te dice, después de haber padecido. Podemos citar varios pasajes del padecimiento de Cristo. Una de las cosas que pensé en ese momento era de Isaías, cuando dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y está esa idea de su padecimiento. Jesús padeció. No solamente padeció, sino te va a decir ahora que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En otra versión dice esto, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Fíjate que Jesús quería esto, afirmar la fe de sus apóstoles. Y ahora Lucas está recordando a Teófilo esto. Jesús apareció con pruebas indubitables durante 40 días. Bueno, hay una de las historias que me encanta y seguramente lo leíste y está en el libro de Lucas mismo. Es cuando dos personas van camino por el camino a Emaús y Jesús se va a aparecer a ellos y va a hablar. Y ellos no entendían todo lo que había sucedido porque iban viniendo hablando de todo esto, entristecidos, y Jesús les hace preguntas a ellos y ellos le contestan, ¿acaso no te enteraste de lo que sucedió? Y Jesús les va a decir así, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A estos dos hombres de Emaús les va a decir, insensatos, era necesario todo esto. Y luego dice, cuando ellos entraron a la casa porque le rogaron, quédate con nosotros para comer, Jesús en ese momento se va a revelar y cuando entendieron que era Jesús, desaparece. Y luego estos dos hombres van a regresar a los apóstoles y decir, hemos visto a Jesús. Y ahora Jesús dice, cerrado la puerta, va a entrar. Y Lucas nos cuenta esa historia. Jesús va a entrar en medio de ellos y les va a decir así. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Dice acá, palpad y ved. Cuando Jesús se presenta a sus apóstoles, es como si tirara la mano y le dice, toquen mi mano, soy yo, véanme, soy yo. Esta es la idea de pruebas indubitables, ciertísimas, convincentes, no había duda. Él resucitó, Jesús resucitó. Y como Cristo resucitó, te da muchas garantías, porque si Cristo no hubiese resucitado, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Seríamos las personas que daríamos lástima al mundo, pero no damos lástima, porque Cristo resucitó. Y acá Lucas le dice esto a Teófilo, a quienes también después de haber padecido, se presentó, esa es la idea acá ya, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables. Esta idea de muchas pruebas es que Jesús no se presentó en ese cuadro nada más cuando estaba en esa casa cerrada, en esa habitación, sino en muchos otros lugares. Aún, ¿te acuerdas cuando les hablé de cuando Él les dio el gran mandamiento a ser discípulos? Les decía, es muy probable que ahí había sido, lo que dice Corintios, más de 500 personas. Y no solo eso, ¿se acuerdan que los apóstoles fueron a pescar y Jesús va a ir y les va a decir, o cuando van a regresar, Él les prepara una comida y va a comer con ellos? Jesús demostró con hechos indubitables, con convicción. Entonces, ¿qué tenían en la mente los apóstoles? No había duda. Jesús resucitó. 40 días estuvo. No había dudas. Él resucitó. Es por eso que Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, dice, ellos, o sea, hablando de los apóstoles, que vieron todas esas cosas, le vieron. Esos son los hechos. Y entonces Lucas, como gran historiador, toma todos esos datos. El que está custodiando todo eso es el Espíritu Santo, su palabra. Y acá tenemos todos estos detalles. Pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles ahora acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ahora, esta idea del reino de Dios, ¿recuerdas que en un momento en Mateo te había mencionado que Jesús ya no más va a ser la invitación, entrada en el reino, la invitación, el reino de los cielos se ha acercado? Sino va a ser un cambio desde el capítulo 13. ¿Te acuerdas que hemos visto ahí las distintas parábolas del reino? Y que ahora va a hablar del misterio, del gran misterio. Pero esta idea del reino no queda, no termina. El reino tiene que ver con Dios gobernando a todo el mundo. Él es rey, soberano, tiene que ver un reino global. Pero cuando dice acá un reino, de todo su reino, tiene que ver también con la idea del reino mediatorial, que quiere decir Dios reinando a través de un medio. ¿Y de qué manera hoy Dios sigue siendo, en este caso Jesús, sigue siendo Señor? Bueno, hay un pasaje que te dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, fíjate, al reino de su amado Hijo. O sea, hemos sido arrancados del reino de las tinieblas. Hay un reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué ha hecho el Espíritu Santo? Nos ha llevado al reino del amado Hijo. Hay un rey. ¿Quién es ese rey? Cristo. ¿Y dónde hemos sido puestos? En la iglesia. O sea, Cristo sigue reinando. Reina a través de su palabra. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el rey. Y Jesús siguió hablando de en cuanto a ese reino, cosas que obviamente no se nos dice, las cosas que Jesús habló durante esos 40 días, solo las cosas que les dijo a los apóstoles que tenían que hacer. Pero luego Pablo va a tener esa gran tarea que hemos hablado en Colosenses, de revelar ese gran misterio oculto en el tiempo, ¿no? Bueno, hasta acá. Observa la importancia de la resurrección. En primer lugar, te dije, observa la centralidad de Cristo en la exposición. En segundo lugar, observa la importancia de la resurrección de Cristo. En tercer lugar, observa la obediencia a la orden de Cristo. Observa la obediencia a la orden de Cristo. Desde el versículo 4 al 5, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino es que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, dice, los apóstoles estaban juntos y ahora Jesús les va a mandar que no se fueran de ahí, sino que esperaran la promesa, la cual habían oído de él. Y esa promesa tiene que ver con un bautismo, y eso lo vamos a explicar. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, ves acá a un grupo de hombres, 11,
Uno ya no está, se suicidó, Judas. Y ahora estos 11 van a hacer algo, obedecer. Fíjate este patrón. Los apóstoles, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ellos huyen cual ovejas sin pastor. ¿Te acuerdas? Solamente Pedro va a escondidas. Juan entra porque él tenía cierta reputación, pero los demás huyen. Y Jesús tiene que ahora buscar a sus apóstoles para afirmar su fe dentro de esos 40 días. Ahora los apóstoles, ¿cómo son? Obedientes. Ahora van a estar unidos para esperar. Y eso Jesús les va a dar esa orden, les va a decir esto. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, no se vayan de acá, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Bueno, en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro paracleto. Igual a Jesús, que fue el primer paracleto, que estuvo al lado de los apóstoles, pero no en los apóstoles. Él tenía que irse y dice, voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Pero esa idea de estar con vosotros para siempre era que iba a estar en ellos el Espíritu Santo. Esa gran promesa, ahora ellos tenían que esperar. Y acá ves ya estos indicios de la sumisión de sus apóstoles. Todos juntos. Ahora van a estar estos 11, no solo 11, sino los que oyeron también, porque va a haber 120 en total que van a esperar la venida del Espíritu Santo. Pero acá ves este patrón que se ve que los apóstoles obedecieron. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿ves? Es esa promesa que Cristo hace a sus apóstoles. Hay una promesa, voy a mandar un Consolador para que esté con vosotros. Ese Consolador procede del Padre, yo lo enviaré. Bueno, no termina allí, el 5 dice, porque Juan, y está esta explicación, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acá Jesús les explica de qué se trata esa promesa, cómo se va a efectuar. Ya les va a hablar de un bautismo. Y dice, porque Juan os bautizó en agua. Porque Juan bautizó en agua. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Bueno, el bautismo de Juan, y eso hemos visto también en los evangelios, ¿no? Es aquel hombre que estaba en el desierto, muchos pasaban por el desierto de Judea, y tenía que decir, generación de víboras, arrepentíos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Todo aquel que oía ese mensaje y se anticipaba al reino, porque él hablaba del reino, el reino de los cielos acercado, arrepiéntanse, se anticipaban para recibir al rey, ellos sí eran bautizados con Juan. Entonces ellos iban al río Jordán y ahora Juan los sumergía, eran sumergidos en ese río, eran bautizados. Era una señal que ellos esperaban y abrazaban, que ese rey que va a venir, iban a ser estos los discípulos, el que iban a creer o lo iban a esperar. Dice, así como Juan os bautizó con agua. Ahora dice el concepto, mas vosotros seréis bautizados. Bueno, ya no tiene que, y este es así como Juan, es el modelo, mas vosotros seréis bautizados. Acá hay algo real que sucede con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, sabes que el libro de los Hechos nos va a ayudar a responder varias preguntas que surgen en el mundo cristiano, sobre el bautismo del Espíritu, por ejemplo, sobre la unción, esos conceptos que escuchamos. Bueno, acá ya vemos un indicio, el bautismo del Espíritu. ¿De qué trata el bautismo del Espíritu? Bueno, trata de esto. Primera de Corintios 12:13.
Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pablo revela esto. Pablo tiene ese trabajo, ¿no? De revelar que ahora ya no hay una pared intermedia, sino que ahora son uno en un solo cuerpo. ¿Cómo sucedió eso? Con un bautismo. ¿Y qué es ese bautismo? Ese bautismo no tienes que experimentarlo, no tienes que sentirlo, no es un éxtasis. Es algo que pasa espiritualmente. Es cuando soy tomado acá, dice acá el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo nos toma y uno usó este concepto de la procesión del Espíritu Santo. Es toma al creyente y lo introduce en el cuerpo, el bautismo, lo introduce, lo sumerge en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Eso nadie lo sintió. Eso no es una experiencia, eso es una verdad. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia local. Perdón, la iglesia. La expresión de la iglesia universal, la iglesia local. En la iglesia, en el cuerpo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y te dice Pablo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay varios Espíritus Santos, hay un solo Espíritu. Y esa obra del Espíritu Santo está en todos nosotros. Y ahí ves que el Espíritu es omnipresente, que está en cada corazón. A la vez, todos somos parte ahora del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados. Entonces no tienes que buscar un bautismo del Espíritu Santo. Ya fuiste introducido en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿en quiénes no sucede esto? Bueno, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, un incrédulo no pertenece al cuerpo de Cristo. No ha sido bautizado. Esa idea de ser introducido al cuerpo de Cristo. Y si no tiene el Espíritu, no es de él, dice Pablo. Bueno, así termina estos primeros 5 versículos. Te das cuenta que Lucas tiene un énfasis en hablar de quién es Cristo. Quiere poner la centralidad de Cristo. En el primer tratado te hablé de Cristo y de todo lo que Cristo hizo. Y en el segundo, vimos en el segundo punto que Cristo se presentó con pruebas indubitables. Y en el tercer punto, Cristo prometió ser bautizados y eso se cumplió y lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos. ¿Cómo sucedió eso en el tiempo, ahí en Hechos capítulo 2, cuando esperaron al Espíritu Santo? ¿Y cómo sucedió? Y todas esas señales que siguieron. Bueno, entonces observa la centralidad de Cristo en la exposición, observa la importancia de la resurrección de Cristo y observa la obediencia a la orden de Cristo. Entonces Cristo es la centralidad del primer tratado. Ahora, ¿qué importancia tenía que en escribir todo esto acerca de Jesús? Bueno, Lucas tiene como prioridad hablar a Teófilo. Pensaba en esto, no desde un misticismo, no desde fábulas, sino de cosas concretas y reales, cosas convincentes. Ahora Teófilo iba a tener en sus manos el libro de los Hechos. Algunos comentaristas suman estas ideas. Dicen que quizá Lucas, estas cosas que escribía, les hacía leer a los apóstoles. Y ellos leían y ratificaban que todo lo que hablaron con el Lucas está escrito allí. Porque Lucas pasó mucho tiempo con los apóstoles y tomaba datos. Y entonces Lucas fue fiel. Y sobre todo, como hemos visto en un momento, Cristo, Dios, custodiando su propia palabra. Porque Él es el autor de la palabra de Dios.
Entonces, por un lado, Teófilo afirmaría su fe o entendería el Evangelio por el Evangelio de Lucas, y luego vería a través del libro de los Hechos lo que Cristo siguió haciendo a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bueno, así termina estos primeros 5 versículos. Y el versículo 6 seguimos el próximo domingo. Ok, hermanos, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por Lucas, este hombre que tú usaste. Pedro dice, los santos hombres de Dios, siendo inspirados por ti. Y esa es la idea, Señor, fueron movidos por ti. Y tu propia palabra tú lo soplaste, Señor. Es tu palabra. Y tenemos ahora este hermoso libro de los Hechos. Y desde entrada vemos, Señor, cómo Lucas rebosa en su mente la persona de Jesucristo y va a mostrar quién es Cristo y la obra que hace en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos que lo que vimos ahora pueda servir para afirmar nuestra fe también. Que Cristo resucitó y eso también creemos. Que aunque nosotros no hayamos visto a Jesús, pero las pruebas son indubitables, son ciertísimas y convincentes. Tu Hijo resucitó y está a tu diestra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue usándolo para tu gloria, Señor. Oramos agradecidos y haz una obra a través de lo que hemos oído. En el nombre de Jesús oramos. Amén.